Buenas noches. Ahora sí, bienvenidos a esta que es la tercera clase teórica del curso de Doppler, de la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes de la Universidad Nacional de La Plata. Y esta clase de hoy de riñón nativo y trasplantado, que estará a cargo del doctor Rubén Filipas y César Torres, que bueno, ya hará las presentaciones correspondientes. Mientras esperamos un ratito que se terminen de conectar todos, aprovecho para presentar. Soy Gustavo Verdinat de la empresa Digimed y estamos haciendo el soporte, la conectividad y la difusión de este curso. Digimed es una empresa que hace 27, 28 años que estamos ya en el rubro ultrasonido en Argentina, y hace ya 15 años que representamos a la empresa Mindray y trabajamos y distribuimos sus equipos y hacemos el soporte en toda la región. Así que en este caso, este curso, puntualmente se están haciendo las clases prácticas con el modelo que están viendo aquí atrás, el MX7, que es el nuevo portátil de alta gama de la marca, y que estamos aprovechando a hacer la presentación y difusión. Podrán ver en las clases que ya pasaron. Los que no las pudieron ver se pueden conectar a nuestro canal de YouTube. Las clases quedan grabadas. Aprovecho para recordar eso. Pueden ver tanto las prácticas como las teorías. Y bueno, ahí pueden también un poco conocer la tecnología con la que trabaja este equipo, sobre todo este nuevo principio de funcionamiento que es Sound Sonography, donde ya la imagen no necesita foco, se ajusta automáticamente, se adapta al paciente. Pero bueno, más que explicárselo es mejor ver la práctica. Ahora sí, veo que ya se estabilizó un poquito el número. César, te doy paso para que inicien. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, como siempre, a los que se conectan, a los que la ven después por YouTube. Siempre son más los que lo ven porque también tenemos problemas con los horarios de trabajo. Salimos todos justos. Uno que está un poco más viejo termina un poco más temprano, pero la gente más joven termina más tarde. Eso siempre es así. Vamos a hacer, como todos, los saludo al doctor Sosi, que se conectó. ¿Cómo te va, Miguel, que estuvo con nosotros en Carótida? Seguimos la misma tónica de todas las clases. La manera y la tónica del curso es siempre la misma, siempre el usuario y el que nos pide el estudio y el que después es con ese estudio que decide una conducta terapéutica, es el que siempre me precede al hablar, porque él nos dice cuál es nuestro papel dentro del equipo médico. Y bueno, tengo la suerte hoy de tener a alguien que, aparte de amigo, eso lo dejamos hoy de lado, ha sido compañero de trabajo desde el año 1993 hasta el 2015 en la unidad de trasplante del CRAI Sur de Cucaiba, en el Hospital San Martín de la Plata, donde pudimos hacer nuestra experiencia. Él todavía está, yo me puse viejo y aguantaba menos y me fui porque tenía mucho laburo y yo no me dio el cuero. Y no terminé mi carrera en el hospital, me faltaban unos años, pero realmente hemos logrado tener un equipo de trabajo que nos dio mucho resultado, más que a nosotros, a los pacientes. Y aprendimos juntos, hicimos experiencias juntos en muchas cosas, y eso realmente creo que no tiene precio, sobre todo en trasplante renal. Y por eso los voy a dejar en compañía la primera parte de la clase del doctor Rubén Filipas, que es jefe de clínica de la Cátedra de Medicina Interna F de mi facultad, de nuestra facultad, la Facultad o la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de Medicina, obviamente, y aparte sigue siendo médico de planta del Cucaibe CRAI Sur. Él se va a referir sobre todo a la hipertensión vascular renal, las indicaciones, qué utilidad le encuentra el método, y también nos va a hablar algo de trasplante, porque en la clase vamos a hacer un resumen, después de Doppler, de para qué utilizamos el Doppler en el riñón nativo y para qué lo utilizamos en el riñón trasplantado. Así que sin más, lo dejo en compañía del doctor Filipas. Muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Te agradezco, César, la invitación. Sí, hace muchos años que nos conocemos, desde la época de la residencia. Después nos volvimos a integrar en Cucaiba, en CRAI Sur. Bueno, la idea por la cual me convocó César es charlar un poco sobre lo que es la hipertensión renovascular y después, tanto en el riñón nativo como hacer una breve reseña del riñón trasplantado y fundamentalmente
valorar o ver cómo ustedes pueden valorar después el ecodoppler y la ecografía en lo referente a esta patología. Bueno, la enfermedad renovascular, hablando de enfermedad renovascular, es una enfermedad oclusiva, progresiva de la arteria renal. Lo interesante de esto es que esta enfermedad, justamente oclusiva y progresiva de la arteria renal y o de sus ramas, puede llevar a dos situaciones sintomáticas bastante complejas, que es la hipertensión renovascular y o la nefropatía isquémica, con el deterioro progresivo de la función del riñón, convocando a un diagnóstico bastante complejo, bastante difícil de poder realizar. Bueno, bien es sabido que la población mundial entre un 20 y un 30% es hipertensa, y que con el transcurrir del tiempo y con el aumento de la edad, casi entre el 50 y el 60% a los 65 años tienen hipertensión arterial. Por lo tanto, también es de destacar que la hipertensión arterial se divide básicamente en dos situaciones. Una que es la hipertensión arterial primaria, que se lleva el 85% de todas las causas, que es la hipertensión esencial dentro de la causa más importante, y un 15% está producida o llamada hipertensión secundaria, de la cual la hipertensión renovascular y o parenquimatosa ocupa una parte muy importante. Después hay otras causas, como la causa endocrina, suprarrenal, tiroidea, la vascular, como es la coartación de aorta, la hipertensión endocraniana o las causas tóxicas por el consumo de corticoides o de anticonceptivos. Nosotros nos vamos a referir hoy exclusivamente a la enfermedad renovascular, la hipertensión renovascular. Bien, la hipertensión renovascular, la hipertensión arterial sistémica de origen renovascular, es la causa más frecuente de hipertensión secundaria y se representa casi a un 5% de los pacientes con hipertensión arterial. Y en general se dice que se produce como consecuencia de una estenosis de la luz de la arteria renal o alguna de sus ramas principales en más del 60% de la luz. O sea que es una hipertensión que muchas veces uno no lo tiene muy en cuenta, pero que tiene un porcentaje bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una estenosis de la arteria renal pueden ocurrir varias cosas. El paciente puede terminar en una insuficiencia renal, el paciente puede terminar con una hipertensión arterial de difícil control, o bien puede surgir una emergencia hipertensiva y desarrollar una insuficiencia cardíaca o un edema agudo de pulmón. ¿Y por qué es importante diagnosticar la estenosis de la arteria renal? Porque es una causa de hipertensión potencialmente tratable. Claro está que es mucho más potencialmente tratable en pacientes más jóvenes con una patología que ya vamos a describir, pero es muy importante tenerla en cuenta. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión renovascular? Bien, en el 90% de los casos, la enfermedad aterosclerótica es la causante de la hipertensión renovascular. Esto fundamentalmente en pacientes de más de 60 años y que están claramente vinculados no solo con la aterosclerosis de la arteria renal, sino también de la aterosclerosis del resto de la vasculatura del organismo. Esto ahora lo vamos a ejemplificar. Hay otro porcentaje, un 10%, que se desarrollan a partir de la displasia fibromuscular en pacientes más jóvenes y en algunas causas más raras, como pueden ser las arteritis, poco frecuentes como la enfermedad de Takayasu, u otras causas como pueden ser disecciones, aneurismas, fenómenos trombóticos de la arteria renal. Esto se ve también mucho en el riñón trasplantado, estados de hipercoagulabilidad, estenosis por radiación o compresión extrínseca.
Estas son causas mucho menos frecuentes de desarrollo de la hipertensión renovascular. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica? Fíjense que está marcado en amarillo el tabaquismo y la diabetes mellitus. Son dos causas fundamentales para el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica, a lo cual hay que sumar los pacientes de sexo masculino, la edad mayor de 65 años, la presencia per se de hipertensión arterial sistémica, la enfermedad arterial periférica manifestada a otro nivel del organismo, llámese enfermedad aortoilíaca o enfermedad coronaria, y fundamentalmente la dislipidemia. Estos son factores de riesgo que condicionan a la producción de enfermedad renal aterosclerótica. Se dice que el 5% de los pacientes a los 65 años van a tener estenosis de la arteria renal y que este riesgo está aumentado o aumenta hasta en el 42% en pacientes mayores de 72 años. Arteriográficamente se ha encontrado una relación entre lo que es la estenosis de más del 50% de la luz de la arteria renal con pacientes con insuficiencia renal crónica y con insuficiencia cardíaca en casi un 35% de esos pacientes. O sea, fíjense la relación que hay entre lo que es la enfermedad aterosclerótica renal y la presencia de insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca. Entre un 20 y un 35% de pacientes con enfermedad aortoilíaca, entre un 15 y 40% con enfermedad vascular periférica y entre un 5 y un 20% con enfermedad coronaria. O sea, la enfermedad renal aterosclerótica no es solamente renal, sino claramente está vinculado con una enfermedad aterosclerótica generalizada, digamos, en otros lugares del organismo. Hay otro marcador de progresión de la enfermedad que es muy importante, que es la presencia de atrofia renal. Entonces, cuando uno observa ecográficamente, por ejemplo, la reducción de 1.5 centímetros de un riñón en relación al otro, eso puede ser un parámetro indirecto de atrofia, de estenosis de la arteria renal. O bien, un riñón menor a 8 centímetros, el cual se puede llegar a observar hasta en el 20% de los pacientes con diagnósticos de estenosis de más del 60%. ¿Cómo puede presentarse clínicamente un paciente con hipertensión renovascular? Primero puede ser un paciente hipertenso previo, el cual sufra un agravamiento de la hipertensión arterial. O sea que esa hipertensión haya sufrido un vuelco muy importante y que esté con una hipertensión casi difícil de controlar. Punto 2, hipertensión sistémica de difícil control. El paciente desarrolla algún cuadro de emergencia hipertensiva vinculado con un edema agudo de pulmón, con una insuficiencia cardíaca y o con una ACV, que pueda tener un deterioro brusco de la función renal, la presencia de un síndrome nefrótico, que haya una marcada asimetría renal, como expresamos anteriormente, o que haya un incremento de la creatinina sérica posterior a la ingesta de algún inhibidor de la enzima convertidora o algún bloqueante de la angiotensina 2, que puede deteriorar la función del riñón en el contexto de un paciente con una estenosis de la arteria renal. Ahora, hay un grupo de pacientes que son muchos más jóvenes, habitualmente más mujeres que hombres, que desarrollan lo que se llama enfermedad fibromuscular. En general están afectadas de gran calibre y lo que se observa es una fibroplasia de la capa media que también va produciendo entonces la estenosis de la arteria renal. Y hay dos formas de presentación. Una es la displasia fibromuscular multifocal, donde la porción media y distal de la arteria generalmente son segmentos que están comúnmente afectados con distribución segmentaria o arrozariada, o bien la displasia fibromuscular focal, ¿sí? En general, estos son diagnósticos que se pueden realizar mucho mejor con la arteriografía, pero de todas maneras, la presencia o el uso de alguna imagen ecográfica nos puede orientar, un ecodoppler, en la posibilidad de que estemos frente a una displasia. Pero más que nada,
la sospecha ante un paciente joven con una hipertensión de comienzo brusco. La etiología de la displasia fibromuscular no está absolutamente aclarada, pareciera haber un déficit funcional humoral a nivel de la vasa vasorum que produciría una isquemia y una lesión de la pared arterial. También se vincula con el déficit de alfa-1 antitripsina y se vincula con algunos procesos como la neurofibromatosis, la feocromocitoma, o el síndrome de Alport. Bien, en el riñón trasplantado, la hipertensión renovascular puede ser una complicación del trasplante renal. En general, el sitio donde se produce la estenosis es en la anastomosis arterial. Y esto puede ocurrir por fenómenos inflamatorios perivasculares, presencia de angiofibrosis, aterosclerosis. Ustedes saben que cuando uno hace la ablación del riñón, los riñones a veces vienen con placas ateroscleróticas en las arterias. Y eso muchas veces nos obliga a tomar decisiones, a definir si ese riñón es óptimo, si hay que trabajar en banco sobre esas arterias para ver si se pueden mejorar o no, de forma tal que eso también es un parámetro interesante para evaluar. Por supuesto, el desarrollo de aterosclerosis, el rechazo crónico, los acodamientos, esos son cuestiones más anatómicas, cuando se coloca el riñón, pueden quedar acodamientos arteriales que también condicionan la posibilidad de procesos estenóticos. Por lo tanto, todo este proceso puede producir un agravamiento de la hipertensión arterial preexistente. Ahora vamos a charlar más adelante un poquito sobre que el paciente renal crónico que se trasplanta generalmente puede tener hipertensión arterial previa, y esa hipertensión arterial se puede agravar ante la presencia de una estenosis de la arteria renal. Puede tener una hipertensión refractaria, es decir, que no pueda controlarse fácilmente, que esta hipertensión además, esta estenosis además produzca una disfunción del injerto, y bueno, y que por supuesto también como consecuencia de esta hipertensión haya sobrecarga de volumen y edema agudo de pulmón, similar a lo que ocurría en una emergencia hipertensiva de un riñón nativo. La estenosis de la arteria renal produce una reducción del flujo sanguíneo, y esto va a generar una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y agua y la estimulación de angiotensina 2, dos cuestiones muy importantes para producir hipertensión arterial, pero a su vez va a haber una activación de citoquinas inflamatorias, estrés oxidativo, lesión de isquemia y reperfusión, con infiltración de células inflamatorias, y esto puede producir un daño estructural de la pared vascular y llevar a la esclerosis glomerular, junto con la hipertensión arterial, que a su vez también puede estar producida por la activación simpática y el aumento de la endotelina 1. Todo esto es un proceso fisiopatológico en círculo que va produciendo entonces hipertensión y esto más deterioro de la función renal. Entonces, en pacientes de más de 55 años, uno debería sospecharlo si por supuesto tiene factores de riesgo cardiovascular o enfermedad arterial periférica conocida, que tengan hipertensión arterial maligna o una hipertensión de difícil control o un empeoramiento súbito de la tensión arterial o el uso de más de 3 antihipertensivos que con esas drogas no puedan controlarse la presión, que nos encontremos con un deterioro súbito de la función del riñón o que tengan edema agudo de pulmón o una retinopatía avanzada. Y en pacientes menores de 30 años, por supuesto, una hipertensión de reciente comienzo, con un deterioro también súbito de la función renal y por ahí asociado a inhibidores de la enzima convertidora, y que haya en algunos casos discrepancia en el tamaño renal mayor a 1,5 centímetros. Estos serían los dos grupos etarios más importantes, en el cual acá es causa aterosclerótica y acá hay causa de otras causas, pero la displasia fibromuscular sería una cuestión a tener en cuenta. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Yo no me voy a explayar en la cuestión de ecodoppler, porque obviamente no soy especialista en esto. Voy a tirar 3 o 4 puntas de cuáles son los métodos diagnósticos. Bueno, el ecodoppler color, por supuesto, es un método sencillo, es operador dependiente, de bajo costo,
tiene una sensibilidad que va entre el 84 y el 98%, y nos puede mostrar vascularización y, por supuesto, eventualmente nos puede mostrar estenosis de las arterias principales a través del procedimiento. Nosotros a esto le damos mucho uso y fundamentalmente en lo que es trasplante, y ahora lo vamos a charlar un poquito. La angiografía por resonancia magnética también es un procedimiento, pero mucho más costoso. Nos informa mejor el tamaño, la morfología, el flujo, la tasa de filtración y además la anatomía vascular de cada riñón, y es junto a la angiotomografía el estudio de elección. Tiene amplia sensibilidad y especificidad. La angiotomografía también es un método altamente eficaz, nos permite ver el parénquima renal y la anatomía vascular, también se puede hacer reconstrucción a 3D y tiene también alta sensibilidad y especificidad. Y finalmente la arteriografía, que es el gold standard para determinar con mayor precisión la anatomía vascular renal, nos permite detectar estenosis de ramas intraparenquimatosas, el diagnóstico temprano fundamentalmente de lo que es la displasia fibromuscular y eventualmente ofrecer también un procedimiento terapéutico endovascular fundamentalmente en estos pacientes. Angiográficamente también se considera una estenosis cuando hay un compromiso mayor del 60% del anus. Respecto al trasplante renal, el trasplante renal es un método claramente alternativo para, digamos, de sustitución de la función renal, del mismo modo que lo es la diálisis. Por supuesto que tiene sus pros y sus contras, sus beneficios, y fundamentalmente el hecho de que el paciente no tenga que estar conectado a un equipo durante 3 veces por semana, pero bueno, hay determinadas cuestiones que van más allá de esto, que es el cuidado que tiene que tener el paciente, el respeto que tiene que tener el cuidado a la medicación, evitar durante los primeros meses algunas cuestiones vinculadas a las infecciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que se ha visto es una mejoría de la supervivencia del injerto al año en los últimos años, con una disminución franca de lo que es el rechazo agudo, y esto está vinculado claramente a mejores cuidados, digamos, en las ablaciones, a las nuevas drogas inmunosupresoras. Digamos, todo eso ha llevado a que los trasplantes hoy tengan una mejor supervivencia que hace muchos años atrás. Un poco para ejemplificar, yo quería mostrarles que hay un periodo precoz de post-trasplante que se llama esto a las primeras 12 semanas de la cirugía, que en estas 12 primeras semanas de cirugía puede haber complicaciones, y que estas complicaciones son inherentes a la anestesia, a la cirugía y a la valoración de la función inmediata o no del injerto. Entonces, en el periodo precoz uno puede hablar de una primera semana de post-trasplante o post-trasplante inmediato y una segunda semana al tercer mes, donde en la primera semana o el post-trasplante inmediato hay complicaciones vinculadas con la cirugía, y entre la segunda semana al tercer mes hay complicaciones inmunológicas y médicas. ¿A qué voy con esto? Porque el primer planteo que nos hacemos es cuándo hacer un ecodoppler en un paciente trasplantado. En los últimos tiempos yo me dedicaba a hacer la parte de recuperación de post-trasplante. Y yo les diría que casi en forma inmediata al paciente recién trasplantado nosotros les hacemos el ecodoppler. ¿Por qué? Normalmente lo que nosotros esperamos de un buen donante, o un buen donante joven, o un donante vivo, es que ese paciente tenga una muy buena evolución a corto plazo. ¿Qué significa una muy buena evolución? Que orine, que no se ponga oligoanúrico y que su función empiece a mejorar rápidamente. Claro que 2 más 2 no es 4 y a veces no ocurre eso. Entonces, puede pasar que el paciente salga oligoanúrico o anúrico. Para esto también hay que tener una valoración previa de cuánto orinaba previamente, por supuesto, para hacer todas las cuentas que uno tiene que hacer cuando el paciente está recién trasplantado. Pero lo más importante al principio, las primeras horas, es comprobar la vascularización del injerto, digamos, para evaluar si no hay alguna trombosis o algo que pueda estar obstruyendo y que colabore para que ocurra esto, que no haya función del injerto. Entonces, comprobar la vascularización en las primeras horas,
y por supuesto colecciones, que pueden ser colecciones hemáticas, que puedan llegar a comprimir la vía aérea. Entonces, el ecodoppler es el estudio inicial más importante y además el que nos va a permitir hacer el seguimiento evolutivo en los próximos días. Por supuesto que esto se complementa con otro tipo de estudios, como puede ser la gamma cámara, pero digamos, es un estudio rápido, eficaz, que rápidamente nos puede mostrar qué está pasando con la vascularización, que es lo primero que importa. En el post-trasplante inmediato, que ocurre entre los 0 y 7 días, pueden pasar 3 cosas. Que haya una función renal inmediata, es decir, el mecanismo ideal, buena diuresis con descenso rápido de los valores nitrogenados, que haya una función renal retrasada, entonces ese paciente vaya a tener una necesidad de diálisis, se ponga oligoanúrico y haya un retraso del descenso de la creatinina en las primeras semanas de post-trasplante. Esto no significa estrictamente que vaya a ser un problema vascular, puede tener una necrosis tubular aguda, consecuencia de la isquemia fría que ha tenido esa riñón durante el periodo post-ablación, o que no haya tenido un buen mantenimiento, o que durante el proceso de recuperación post-trasplante haya estado hipovolémico o haya habido alguna otra cuestión que conlleve a que ese riñón no funcione adecuadamente. O directamente que no orine, que no haya función primaria. Y acá puede pasar o que haya un rechazo hiperagudo, que es raro, o verdaderamente que haya un proceso vascular, un problema vascular, una obstrucción arterial o venosa, que muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, terminan con la nefrectomía de urgencia. Entonces, entre el post-trasplante temprano, entre las primeras y las 12 semanas, puede haber función inmediata, pero esa función puede ir deteriorándose. Y entonces hay pacientes que requieren diálisis, y en todos estos pacientes siempre estamos obligados a comprobar una adecuada perfusión del injerto, descartar obstrucciones de la vía aérea y, por supuesto, siempre descartar la existencia de rechazo agudo. La ecografía nos ayuda para lo que es la necrosis tubular, también nos ayuda muchas veces para lo que es el rechazo, mucho más para lo que es el aspecto vascular, y por supuesto la presencia de colecciones, que pueden ser hemáticas, o linfoceles más adelante. Nada, estas son algunas imágenes, lo mío es absolutamente puntual para mostrarle. Seguramente César después les va a transmitir todo su conocimiento de la especialidad, pero bueno, básicamente uno puede ver un injerto con una vascularización normal, trasplantes renales con un rechazo, presencia de colecciones perirrenales o, por ejemplo, linfoceles. Estas son imágenes que uno puede sacar rápidamente de lo que es el ecodoppler. Ahora, ¿qué pasa en la hipertensión del paciente trasplantado? Bueno, ustedes saben que la enfermedad cardiovascular produce casi el 40% de las muertes en los receptores de trasplante renal, o sea que es una tasa considerablemente mayor que en la población general. Y que los factores de riesgo cardiovascular para los trasplantados renales son los mismos que para la población general. La hipertensión es una complicación muy frecuente en el paciente trasplantado. De hecho, cuando uno, además de hacer recuperación, yo consultorio veo a los pacientes trasplantados y hay un montón de pacientes que están medicados por hipertensión arterial. Y hay veces que son de difícil control. Y además esa hipertensión termina muchas veces perjudicando al injerto. Entre el 70 y el 90% de esta población tiene elevada la presión arterial, requiere medicación antihipertensiva previo al trasplante. Por supuesto que después del trasplante también siguen con medicación antihipertensiva y dieta. Y que en general hay una subestimación de la hipertensión en los pacientes trasplantados, y esto se ha verificado en un estudio que se hizo con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, MAPA, donde el 15% de los pacientes trasplantados considerados normotensos fueron en realidad hipertensos. Mismo, acá tenemos el sexo, la edad, la presencia de diabetes tipo 1 y 2 como causa de insuficiencia renal crónica terminal y la nefroangiosclerosis hipertensiva como causa de insuficiencia renal crónica terminal son factores de riesgo importantes. La edad del donante, que haya función retrasada del injerto, que haya episodios de rechazo agudo o el uso de ciclosporina y esteroides también condicionan a la posibilidad de tener pacientes con mayor riesgo de hipertensión arterial. Y otro factor a descartar, por supuesto,
es la presencia de la estenosis de la arteria renal del injerto que causa hipertensión y disfunción del injerto, ¿sí? En general, estos son pacientes que, como dijimos anteriormente, pueden ser causas en el postquirúrgico, procesos inflamatorios en el ostium, obstrucciones que van llevando a la estenosis. Lo mismo, factores predisponentes, la edad del receptor, el peso del receptor, pacientes obesos, con rechazos agudos, con disfunción del injerto, etcétera, etcétera. En estos pacientes lo bueno es que se puede hacer tratamientos con angioplastia y o colocación de stent, lo cual pueden mejorar la hipertensión, no lo asegura, y también puede asegurarse, puede mejorar también la función del riñón, porque la función del riñón también se ve afectada justamente por la isquemia. Bueno, un poco para cerrar esto, donde es difícil por ahí congeniar lo que es riñón nativo con riñón trasplantado, sí creo que hay una conclusión interesante respecto a la ecografía. La ecografía bidimensional y el Doppler es la primera prueba a realizar en los pacientes con deterioro de la función del injerto renal de causa no aclarada. No hay ninguna duda. Ofrece una información rápida sobre las características morfológicas relacionadas con el tamaño, el grosor y la ecogenicidad del parénquima, la diferenciación córtico-medular, la obstrucción del flujo urinario, las colecciones perirrenales, las características del flujo sanguíneo en el interior de las arterias y de las venas renales, que son muy importantes cuando se sospecha una enfermedad de causa vascular. Y por último, la ecografía constituye la modalidad imagenológica de elección para el diagnóstico precoz y el seguimiento de las complicaciones clínicas y quirúrgicas del riñón trasplantado. Por supuesto, no es la única, porque después vamos a tener otro tipo de imágenes, resonancias, tomografía, etc. Pero lo primero que hacemos nosotros es, vamos a hacer una ecografía, porque realmente nos ayuda muchísimo a descartar todo este tipo de cuestiones. Inclusive para lo que es entonces la preservación del injerto y el mejoramiento de la calidad de vida del enfermo. Bueno, esto es un poco lo que yo les preparé como para que ustedes tengan una introducción y finalmente, bueno, César les puede hablar ahora sí del Doppler en toda la exposición, digamos, de la cuestión técnica, que es lo que indudablemente ustedes más manejan. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Excelente el resumen que has hecho, con una capacidad de síntesis asombrosa, porque te hice mezclar dos temas. Claro, sí, soy malo. Bueno, esto es parte de la venganza, porque él cuando dice, vamos a controlarlo, yo les podría decir a qué hora me llamaban en la década del 90, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5, 9 de la noche. Las horas eran las más inusitadas, porque nosotros controlábamos a todos los trasplantados al rato de estar trasplantados, y nos ha dado un resultado que después lo vamos a comentar. Pues yo escucho en algunos lugares que dicen, el Doppler no van a hacer el rechazo no van a diagnosticar rechazo nada más que con el Doppler. Les aseguro que un día me dicen, che, mirá que estamos haciendo el tratamiento muchas veces sin la biopsia, con el Doppler era suficiente. Creo que no me deja mentir Rubén, ¿no? Así que llegamos a pulir el método de tal manera, por más que digan que no sirve. De hecho, actualmente, cuando nosotros terminamos el trasplante, casi inmediatamente nosotros tenemos un ecógrafo ahí en la sala. Yo no, porque la verdad nunca me metí donde no me llamaron, pero hay muchos que... hay muchos que agarran el traductor. Es verdad, yo no agarro el traductor, pero hay gente que agarra el traductor y entra a mirar. Hoy en día es lógico que lo miren, porque en ver flujo es muy sencillo, no se van a poner a estudiar la arteria renal, y parece, en la época, la locura que hacíamos nosotros en esa época cuando estábamos aprendiendo, yo me levantaba, yo controlé todos los trasplantes, salvo cuando estaba de vacaciones, desde el año 93 hasta 1995, sin excepción. Todos los que se hicieron en la filial del Cucaiba, del Hospital San Martín, todos controlé. Pero eso no es funcional, porque era parte del plantel, tenía cierto grado de locura, pero es muy difícil llamar a las 4 de la mañana a alguien que esté en la casa y que venga inmediatamente después del trasplante. Realmente teníamos un funcionamiento bárbaro, ¿no? La correlación, mirá, el último, bueno, ya pre-pandemia, ¿no? Porque después de la pandemia se frenaron los trasplantes y todo, pero me acuerdo del último que hicimos, el paciente salió no orinando, cuando la expectativa era otra. Me acuerdo que le hicimos un Doppler ahí, no tenía flujo.
realmente no tenía flujo. Eso es fundamental. Al otro día terminó con una nefrectomía el paciente. Claramente había hecho el mecanismo de la trombosis puede ser el manoseo, a veces cuestiones técnicas o no. El paciente puede estar algún trastorno de hipercoagulabilidad o alguna otra cuestión que tapa la arteria y se acabó. No hay mucha forma de poder darlo vuelta. Exactamente. Igual nosotros hemos tenido durante muchos años muy pocas complicaciones vasculares. Teníamos Sí, una muy buena verdad, casuística. En un momento teníamos una de las mejores casuísticas del país en trasplante renal, ¿no? De complicaciones, me acuerdo, ¿no? En la década del 90. Tal cual. Después, bueno, todo cambia, como dice Mercedes Sosa. No, seguro, pero bueno, me pareció, digamos, era bastante complejo armar todo esto porque es riñón nativo versus Sí, riñón sí. trasplantado, pero bueno, yo traté de hacer una síntesis como para introducirlos a ustedes en el tema. Lo que ¿sí? pasa es que siempre me ahorran el 60% de la clase, pues solo me refiero al Doppler, y lo cuentan de la manera que es la indicada, ¿no? Porque nosotros nos metemos muchas veces cuando estamos solos, pero generalmente yo intento siempre que venga el especialista, como vino Sosi, como va a venir Daroda en el futuro para miembro superior, como van a venir los flebólogos para dar venosos, porque creo que eso es fundamental, porque si no nosotros no informamos al viento, no informamos a especialistas que deciden una conducta con nuestro informe, ¿no? Y eso es lo que siempre hinché y sí. jodí, y lo he hecho hasta en mi congreso. En algún momento que me miraban con cara de loco, cómo llevé flebólogos al congreso mío a hablar de clínica, me miraban con una cara, bueno, yo tengo la costumbre de hacer los cursos desde el año 96 de esta manera, ¿no? Que es fundamental, yo creo que para todo, ¿no? Pero, qué sé yo creo que para trasplante particularmente es muy importante expresarle al ecografista qué es lo que uno está sospechando, porque bueno, a veces aparecen cosas, viste, como siempre se dice, el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra. Entonces puede pasar eso, y ni que hablar del resto, ¿no? Por supuesto. Bueno, les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Lo dejamos libre al doctor para no molestarlo más, ya lo molestamos bastante. A mí me aguanta hace muchos años el doctor, ya no necesita escucharme. Desde el 93 hasta ahora, ustedes saquen su propia conclusión. Ya debe decir basta, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. No, por favor, que sigan bien. Un abrazo. Saludamos de paso a todos los colegas que se han conectado, que no pude saludar. Tenés que dejar de compartir, Rubén. Eso te iba a avisar, que tiene que dejar de compartir pantalla para que puedas vos. Saludo a los colegas desde México, de Bolivia, de Colombia, de Nicaragua, que se han conectado. Sí, que entraron después y nos puede contar de Bahía Blanca también, de muchos lugares se han conectado, la verdad que muchas gracias. Bueno, vamos a ver la parte nuestra, que me la han simplificado mucho, como hacen siempre los especialistas. A mí realmente me hacen un gran favor, porque nos ponen en tema y nosotros solamente vamos a hablar del tema técnico. Acá saludan desde La Pampa, Fabio Russo, bueno, de todos lados, ¿no? Vamos a compartir la presentación de Doppler renal, en el cual me voy a referir nada más que a los parámetros técnicos para no aburrirlos. No son tantos, es más fácil explicar lo que hay que hacer que hacerlo después. Tenemos en nuestro país gente que tiene una casuística impresionante. Nosotros tenemos muy buenos resultados en el trasplante y un poco menos resultado en el Doppler renal, en la cual hago el mea culpa, ¿no? Quizás he tenido mucha más dedicación a trasplante que al Doppler renal nativo, casi por prejuicio, desde el primer día, ¿no? Pero vamos a conversar cuáles son las dificultades y qué parámetros tenemos nosotros para el Doppler renal. La primera cosa que hacemos es recordar la anatomía, para lo cual no puedo con mi genio. Voy a usar una tomografía computada para recordar bien la ubicación del riñón y entre qué problema estamos. Esto es una tomografía con contraste multicorte del abdomen. Voy a parar a nivel de los riñones. Siempre, como en ecografía, en tomografía lo miramos de abajo al paciente. Esto es derecha, esto es izquierda, esto es anterior y posterior. Y vamos a ir un poquitito más adelante. Ahí está. Primeras estructuras que nos van a servir, primeras estructuras que nos van a servir para guiarnos, que después lo vamos a buscar en la ecografía. Ahí está. No sé por qué no se para. Venimos mal ya esto. Vamos a pararlo yo y lo voy a dirigir yo. Bueno, primera estructura que vemos, la aorta abdominal con las cruras del diafragma. La vena cava, que no tiene contraste, estamos en la fase arterial. Nos interesa recordar esto de la anatomía, la salida del tronco celíaco. Vamos a ver que salen muy cerquita. Si yo avanzo un poquito más, el tronco celíaco aparecen dos de las ramas, la hepática y la esplénica.
Y después, inmediatamente después, aparece la arteria mesentérica, el callado de la mesentérica. Ya empiezan a aparecer las siluetas renales. Todos sabemos dónde están ubicados en el retroperitoneo, y el tema es, pongo esta tomografía para darnos cuenta a qué tenemos que apuntarle. Acá está la mesentérica, voy a seguir bajando, ya se separa y aparece la mesentérica, y ya aparecen la primera de las estructuras que nos interesan a nosotros. Estamos a nivel del compás aortomesentérico, donde empieza, recuerden que por el compás pasan dos cosas, la vena renal del lado izquierdo, que va a buscar la vena cava, y más abajo la tercera porción del duodeno, que eso más bien nos molesta, no nos ayuda. Si yo sigo bajando, y acá voy a parar, aparecen las arterias renales. Acá aparece la arteria renal del lado derecho, acá seguramente una arteria polar, que sale de la aorta, y pegadita está la arteria renal del lado izquierdo. Uno ya sabe cuáles son los problemas para la ecografía. La ecografía, el problema siempre es el espesor. Y acá tenemos que atravesar la pared, que depende del paciente, el grosor de la pared. Vamos a tener que atravesar todo el intestino. Requiere un intestino relativamente con poco contenido, por eso la preparación todos la conocen, en ayunas. A veces damos simeticona para tratar de limpiar un poco más el intestino, pero hay pacientes que naturalmente no son buenos para este estudio y nos cuesta bastante hacerlo. De hecho, muchas veces van a ver que tenemos problemas en los pacientes que más factores de riesgo tienen, diabetes, hipertensión. Son los más gorditos y nos cuesta más acceder a la arteria renal. Entonces, la localización de la arteria renal, que es en el retroperitoneo y que está del lado derecho por detrás de la vena cava, hay que tener cuidado con el flujo de la cava que está transmitiendo los movimientos auriculares en los pacientes jóvenes, que a veces nos estorba. Hay que setear bien el equipo. El setear bien el equipo es parte del estudio, porque si no, no agarramos absolutamente nada, o nos molesta. Y después, en el caso del lado izquierdo, tenemos estómago, intestino, todo lo que se nos interpone entre nosotros y la arteria renal. Y esto lo pongo para recordar, primero que, bueno, en general, acá se ve muy bien que las arterias están por detrás de las venas, pero además que está por detrás del espesor que nos ofrece el paciente y de las estructuras anatómicas normales. Y esta es la principal dificultad, junto con la experiencia del operador, para obtener un buen estudio de ecodoppler renal. Yo, obviamente, vamos a repasar que la arteria renal, las ramas intrarrenales principales, que son las ramas segmentarias, las ramas interlobares, y finalmente las ramas arciformes, que están ahí. Están muy bien mostradas las pirámides medulares, y toda la corteza. Por un lado tenemos entonces la arteria renal principal y los ramos intrarrenales, recordando los segmentarios, interlobulares y arciformes. Son parte de la exploración de ecodoppler. Como siempre, cuando vamos a demostrar algo, agarramos una modelo flaca, vamos a agarrar la modelo ideal, ¿no? ¿Cómo hago el estudio? Bueno, obviamente se hace en decúbito dorsal. Vamos a ver y vamos a dejar, esperen que voy a compartir el audio, porque eso siempre me olvido. Perfecto. Vamos a ver cómo exploramos en esta posición, y después vamos a ver que tenemos otra posición que también nos ayuda a valorar bien a la arteria renal. De transversales desde el epigastrio, empezamos a ver el tronco celíaco, vamos bajando, enseguida muy pegadito está la emergencia de la mesentérica superior, y ya pegadito, sobre todo en los pacientes muy flacos, está la emergencia de los vasos renales. Una vez que tenemos esos cortes, lo que vamos a hacer es girar el traductor sobre la línea media, y ahí tenemos un corte longitudinal del tronco celíaco y de la mesentérica superior, así como también se ve obviamente la aorta abdominal. Salió el sonido, ¿no? Sí, perfecto. Bien, bien, no, porque siempre me olvido compartir el audio. Esto es como hacemos en posición normal. Esta paciente no requiere mayores problemas. Van a ver cómo se ve. Notarán que no solo es flaca, sino que aparte está en tratamiento por enfermedad celíaca, hace que es una dieta muy estricta, no tiene aire prácticamente, y a pesar de todo van a ver que cuando le miro la arteria renal izquierda hay un montón de artefactos.
el resultado es este de esta parte de la exploración. Voy a mostrar un corte transversal donde vamos a ver la aorta, la vena cava, tenemos la vena porta y parte de la vena esplénica. Van a ver que ahí tenemos, lo primero que sale es lo que vimos en tomografía. Aorta, tronco celíaco, arteria hepática que va a buscar el ilio. La dirección de la arteria hepática depende del hábito del paciente, más horizontal o más vertical. Y después tenemos la arteria esplénica. Entonces, de acuerdo al hábito del paciente, es la inclinación de la arteria hepática. Esto nos va a servir después cuando veamos Doppler en hipertensión portal. Si sigo bajando, lo que espero encontrar es la mesentérica. Ahí bajamos y ahí estamos. Ahí tenemos vena cava, perdón. Aquí tenemos bulbo espleno-mesaraico, estaba mirando más abajo, y la vena esplénica. Y después estamos en la aorta, a la altura del callado de la mesentérica superior. Fíjense que ya empieza a aparecer desde la cava la vena renal del lado izquierdo, que va a buscar después el riñón izquierdo. Voy a seguir bajando un poquito más. Estos son cortes todos transversales. Y ahí paramos. Ahí empieza a aparecer. Importante a tener en cuenta, por eso después pongo el corte longitudinal, repetimos este corte, tronco celíaco, ahí tenemos de nuevo, la mesentérica con la vena renal. Puse un corte longitudinal, ¿por qué? Para mostrar este concepto que a veces uno no tiene, ahí lo tenemos, es que acá está la aorta abdominal y que el tronco celíaco sale cerquita de la mesentérica, está ahí nomás, puede ser más o menos de acuerdo al hábito del paciente, pero está ahí nomás. Entonces, esto está muy bueno a tener en cuenta. Entonces, aorta, mesentérica, estos son nuestros reparos anatómicos. Muy bien, vamos a seguir tomando el registro de la aorta. Algunos lo utilizan como parte de la exploración y se puede utilizar porque hay algún parámetro que nos indica la presencia o no de estenosis. Obviamente la aorta tiene dos tipos de patrones, depende mucho del paciente. En la teoría debía tener menor resistencia de las renales para arriba que de las renales para abajo. En general la aorta distal se parece mucho al flujo triinflexional, para algunos trifásico, para otros las arterias de los miembros, y cuando está cerca de las arterias viscerales tiene un poco menos de resistencia. Miren ustedes ahí tenemos la aorta, no hay mucho más que pensar, es sencillo de tomar en esta paciente. A veces necesitamos la velocidad pico sistólico de la aorta para comparar entre los parámetros de la estenosis de la arteria renal. Una posición que yo utilizo, quizás no era necesaria en esta paciente, pero utilizo en pacientes más gorditos, como podía ser yo, es ponerla en el decúbito opuesto al riñón que voy a explorar. Este es el decúbito lateral izquierdo para explorar la arteria renal y los vasos renales del lado derecho. Una manera que resulta bastante, en el paciente flaco no hay tanto problema, pero que nos da muy buena posición y muy buen ángulo después para tomar el registro, es poner al paciente en el decúbito lateral contrario al riñón que vamos a estudiar. En este caso vamos a estudiar el riñón derecho, en un corte transversal para buscar la vena y la arteria a nivel del ilio. ¿Cuál es el resultado? Es este. Vamos a ver que tenemos a la vena cava, la aorta y la salida o ostium de la arteria renal principal, que en el lado derecho busca pasar por detrás de la vena cava. Ahí la vemos, ahí paro, miren cómo pasa por detrás de la cava. Claro, yo me agarré a una paciente conveniente, ¿no? Tonto no soy. Ya se empieza a ver el ostium de la arteria renal del lado izquierdo. Volvemos a mirar, otra vez. Aorta, está la mesentérica ahí, vena cava con vena renal saliendo, y tengo, quizás un poco pasado de parámetros porque era tan flaca la paciente, tengo ahí nomás a la arteria renal, ostium de la arteria renal y tercio medio de la arteria renal que va a pasar por detrás de la vena cava. Ahí lo tenemos muy bien. Esta es una paciente ideal. Fíjense que en este lado no hay aire. Cuando miro a la izquierda, a pesar que es una paciente flaca, que no estaba en ayunas y que hace una dieta muy estricta, hay un montón de artefactos por el intestino del movimiento intestinal. ¿Qué pasa? Ahí la puse en decúbito dorsal porque no hacía falta más. Acá tenemos otro corte, que es un corte también el mismo,
Esta paciente es tan sencilla que podemos ver ambas, pero ahí tenemos las dos arterias. Arteria renal del lado derecho, arteria renal del lado izquierdo. Es una paciente ideal. Ideal. Ostium tercio medio, nos estamos acercando al ilio renal. Se ve muy, pero muy bien, ¿eh? Hoy no usamos el MX7, usamos el DS7 porque estaba... Mañana vamos a usar el MX7, pero la imagen es espectacular, ¿no? Miren el artefacto de movimiento de la paciente. La paciente no tiene una respiración como puedo tener yo, que estoy gordito y respiro mucho abdominal y me muevo. Igual me veo un poco cara dura dando esto, ¿no? Porque yo soy hipertenso de los 35, nunca me hice un Doppler renal. Dicho sea de paso, de manera anecdótica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esta es una imagen ideal de las arterias renales. Esto en cuanto al modo color, que nos sirve para orientación. ¿Qué es lo que nos interesa como parámetros? El ideal es medir la velocidad sistólica, tomar el aumento de la velocidad sistólica a nivel de la estenosis. Y después hay otros parámetros que podrían ser indirectos a nivel intrarrenal o indirectos dentro del registro, si así lo quieren, que es considerar el índice de resistencia y considerar el tiempo de aceleración. ¿Qué requisitos tengo que tener para medir la velocidad sistólica? En general, tener un buen ángulo, lo cual no siempre es fácil de lograr en el abdomen. Y lo ideal, el estudio ideal, que tiene muy buen resultado, se da cuando uno logra tomar 3 registros en la arteria, a nivel del ostium, tercio medio y en el ilio. Con lo cual comprenderán lo dificultoso que es. No es una cosa fácil. Entonces, esto es lo que nos vamos a preocupar hoy. Estos son los parámetros que tenemos que buscar para ver si la función de la arteria renal es adecuada o si hay estenosis de la arteria renal. En general, hay que recordar que la velocidad normal debe ser menor a 180, muchos dicen menos de 200, está bien considerar menos de 200. El índice entre la velocidad sistólica máxima en la renal y la aorta debe ser menor a 3,5, y algunos, que yo no tengo experiencia en utilizarlo, pero utilizan el índice reno-renal, es decir, la velocidad sistólica en una y otra arteria renal tiene una relación que debe ser menor a 4. Son los parámetros que debemos tomar, pero reitero, no siempre es fácil tomar el registro a nivel de la estenosis, y mucho menos tomarlo a veces detrás de la cava o en el tercio medio en la arteria renal izquierda. Muchas veces tenemos que verlo en la emergencia y en el ilio renal. ¿Cuál es el registro normal que uno espera encontrar en la arteria renal? Es una arteria de baja resistencia, lo dijimos en alguna de las clases. Los órganos nobles también necesitan estar irrigados durante todas las fases del ciclo cardíaco, y este es el tipo de onda que espero encontrar. Cuando me decía lo que pasaba con la arteria renal izquierda, este es el artefacto en esta paciente que no pesa nada. Imagínense lo que puede pasar en un paciente que respira. Hay que obtenerlo durante la apnea, hay que ser muy rápidos y requiere dedicación. Es decir, el resultado depende de la dedicación que uno tenga y del entrenamiento que tenga. Acá no hay vuelta que darle. Es uno de los más difíciles, junto con los periféricos arteriales muy complejos. Vamos a escucharlo. Esta es la arteria renal izquierda cerca del óstium. Aorta, y ahí estamos tomando el registro con un ángulo aceptable, 43, pero una paciente flaca. Esto es una velocidad normal. Cuando ponemos qué velocidad obtuvimos acá es muy sencillo. Tenemos 100 de máxima, 33 de mínima y un índice de resistencia que ahora vamos a repasar, que es de 0,67. Ahora vamos a repasar los valores normales del índice de resistencia. Recordamos entonces los parámetros que, aparte de la velocidad que tomamos, son el índice de resistencia, que lo calcula el equipo. Recordamos que es la velocidad sistólica menos la diastólica dividida la sistólica. Esto lo calcula el equipo. Esto sería entonces el índice de resistencia. Y el otro parámetro que creo que no lo vimos en arterial, que tenemos que acordarnos, es lo que es el tiempo de aceleración. Es decir, el tiempo que la onda tarda en pasar desde el final de la diástole hasta la velocidad máxima durante la sístole. Esto es tiempo, quiere decir que lo mide en el eje de las X.
no en el eje de la sí. Entonces, junto a la velocidad, el índice de resistencia y el tiempo de aceleración son los parámetros que tomamos para saber si el registro es normal o estamos en presencia de una estenosis de la arteria renal. Índice de resistencias normales están entre 0,5 y 0,7. Sabemos que menos de 0,5 es bajo, sin duda, y más de 0,80 es alto. Y después tenemos, como siempre, el gris, que nos pasa acá y nos pasaba en el trasplante. Mayor de 70, 80 es el gris. Otros autores, yo no lo hice nunca, toman la diferencia entre riñones de índice de resistencia, que no debería ser mayor al 5%. Pero estos son los valores normales, entre 0,5 y 0,7. ¿Cuál es el tiempo de aceleración normal? ¿Cuánto tarda la onda en subir a la velocidad máxima en sístole? Tiene que ser menor de 70 milisegundos. Y el umbral que se toma para decir que es patológica, hay siempre el gris de 70-80, el umbral es 90. Más de 90 es un tiempo de aceleración alterado. Y el normal debe estar por debajo de 70. Estos son los parámetros que tomamos. Velocidad menor de 200, el tiempo de aceleración menor de 70 y el índice de resistencia debe estar entre 50 y 70. Estos son los valores normales que tenemos que tomar. Es decir, esto es una redundancia, es mostrar que el índice de resistencia tanto renal como intrarrenal tiene que estar entre 0,5 y 0,7. Y el tiempo de aceleración, lo volvemos a mirar, es el tiempo desde el fin de la diástole hasta la velocidad máxima. Y se da como muestra la flecha en el eje de las X. Y acá vamos a mostrar un patrón normal dentro del riñón. Es una arteria, como ven acá, estoy tomando una arteria interlobar o segmentaria. Creo que esta sería casi interlobar. Tengo un poquito de artefacto porque dejé derecho el transductor. Aclaro que para el índice de resistencia los ángulos no son importantes, sí para la calidad del espectro. ¿Por qué no es importante el ángulo para el índice de resistencia? Porque afecta a las dos velocidades iguales, no se modifica la relación. No sé si Gustavo no me deja mentir, ¿no? Es ingeniero, a ver si estoy mintiendo. Pero no se modifica, lo mismo pasa en el Doppler obstétrico. Pero, ¿qué nos sirve tener un ángulo lo mejor posible, aunque sea de 60, de que el registro es limpio y no tenemos picos que nos hagan medir malos índices de resistencia? Igual, uno estudia la morfología de la onda y sabe que esta onda es normal, no necesita medir el índice de resistencia. Vemos un espectro normal intrarrenal. Bueno, este es el espectro normal. No sé si está el valor, ahí lo tienen, la velocidad, y sobre todo tenemos un índice de resistencia que mide 0,63 y un tiempo de aceleración de 54 milisegundos. Este es un registro normal. Esto debemos considerarlo normal. Entonces, no vamos a ahondar más en las causas, esto lo pasamos de largo porque el doctor Filipas me ahorró cualquier tipo de explicación. ¿Cuáles son los parámetros directos relacionados a la velocidad o a la estenosis? Es el aumento de la velocidad picosistólica, que tiene que estar por encima de 200 centímetros por segundo. Igual quiero aclarar que para considerar eso, si tengo 210 tengo que tener un ángulo perfecto, porque si tengo 210 y el ángulo no está bien, otros autores dicen si no está por arriba de 300, a veces tenemos muchos falsos positivos. Entonces, cuando la velocidad está aumentada mayor a 200, estamos en presencia de una alteración de la velocidad sistólica. El índice reno-aórtico está por arriba de 3,5 y el índice reno-renal, es decir, comparando los dos lados, es mayor de 4. Pero todos son la traducción de un aumento de la velocidad diastólica, que es el parámetro más importante a considerar. Algunos fueron más allá, sobre todo esto está sacado de un artículo del doctor Daniel Álvarez, que dicho sea de paso, de la Fundación Favaloro. Tuve la suerte de leer un trabajo, creo que yo era jurado de premio, y presentaron un trabajo excelente, con una casuística impresionante, donde dicen que a veces, cuando estamos entre 0 y 59, como siempre, es menor a 200, 220. Acaban más allá.
Y estoy de acuerdo con eso. Más allá que muchos libros dan 200, creo que el corte tendría que ser 220. Y si le dan importancia a los 200, respeten el ángulo, si no van a tener muchos problemas. Si está hasta 300 centímetros por segundo, la estenosis es cercana o está entre 60 y 80%. Y cuando es mayor de 300 centímetros por segundo, en este artículo, y también corroborado por el trabajo de la Fundación Favaloro, está por encima la estenosis del 80%. Y esto tiene correlación distinta con los parámetros intrarrenales, por lo cual es muy importante a tener en cuenta. Es decir, ellos dan una cierta graduación de la estenosis, cosa que yo no hacía mucho, de acuerdo a la velocidad obtenida. ¿Qué van a obtener? Bueno, esto está de más de exponerlo, esto ya tiene muchos años, en ese momento el video era muy difícil de lograr, pero van a obtener velocidades muy altas, van a ver que se me va del espectro. Ahí se escuchan el soplo, esto es 2,6, 2,9, casi 3, y no entra la onda. Esta velocidad está arriba de 3,5. O 3,50, de acuerdo a si es metros o centímetros por segundo. Es decir, no me entra la onda en este equipo que tiene muchos años, como no congelé mucho no congelé el modo color, yo obtengo velocidades que se me salen de la escala, pero yo sé que están por arriba de 3. Esta es una estenosis que está en el ostium, que está cercana, o está por encima, perdón, del 80%. ¿Por qué? Porque la velocidad es mayor de 300 centímetros por segundo. Ahora le voy a responder a Pablo Bertón, pero voy a tener que buscar otro. Al final te respondo, Pablo, por los errores de ángulos, con un gráfico que tengo en los principios de Doppler, pero porque no lo tengo acá para mostrarlo. Bueno, esto es un soplo y un aumento de la velocidad, no tiene otra traducción. ¿Cuál es el problema de este estudio? Que muchas veces no lo podemos tomar en 3 lugares y no podemos tomar el lado de la estenosis, ni hablar en las arterias que son arrosariadas, que tienen abollonaduras, entre comillas, por decirlo poco académicamente, como pasa en la hiperplasia. Es más difícil todavía. Entonces, si no logramos tomar en 3 lugares, a veces el estudio subestima por la velocidad a las estenosis. Por eso también tenemos los parámetros que son indirectos, que tienen sus pros y sus contras. Velocidades como estas no puedo leer acá, estos 4 en la escala, casi 3, acá estamos arriba de 2,66, es otro paciente, donde tenemos velocidades de 2,66. Es decir, este es uno de los parámetros que nosotros tenemos para decir acá hay una estenosis de la arteria renal. Si tiene menos de 300, decimos, bueno, es una estenosis hasta el 80, si tiene más de 300, decimos que la estenosis es más del 80. Es más del 80, exactamente. ¿Qué otras cosas nos ayudan? La disminución del índice de resistencia a nivel intrarrenal y el aumento del tiempo de aceleración. Este aumento del tiempo de aceleración y la disminución del índice de resistencia es lo que nos da la famosa onda al final de la cuenta, tardus y parvus. ¿Cuál es el problema? Que muchos autores, los que tienen mucha experiencia, dicen, sí, está bárbaro, pero esto se da solamente en estenosis mayores al 80%. Quiere decir que si tomamos solamente los parámetros indirectos o intrarrenales, vamos a subestimar muchas estenosis. Por eso lo ideal para que el estudio sirva y nos dé buenos resultados es que tenemos que tener, por un lado, la valoración de la arteria y por otro lado, la valoración de los parámetros intrarrenales. Bueno, acá hay diferentes ondas, las normales, estas son algunas dudosas, pero sabemos cuál es la normal. ¿Cuál es algo anormal? Esta ya es anormal, porque tiene baja resistencia, y esta es completamente anormal, que es la onda que todos quieren encontrar para corroborar si su hallazgo en la arteria es bueno, que es el flujo tardus y parvus, que sería es un flujo tomado en una arteria interlobular, que tiene una mínima elevación de la línea de base, con una diástole alta y con una aceleración prolongada. Este flujo es típico de una obstrucción en la arteria renal, y generalmente se dice mayor al 80%. Entonces, estos son los parámetros que nosotros tenemos que considerar para la estenosis de la arteria renal. Esto lo voy a pasar porque ya lo habló el doctor Filipas, pero sí voy a recordar qué otras cosas podemos hacer con el Doppler. No sé si quieren hacer alguna pregunta de los parámetros. Después contesto a Pablo que vamos a mostrar la correlación entre ángulo y margen de error.
si es que lo encuentro. ¿Hay alguna duda con los parámetros? ¿Alguien utiliza otros parámetros? ¿Quiere saber otra cosa? Es muy fácil explicarlo, lo difícil es realizar. Ya que no hay consultas, te pregunto yo, ¿no Sí. usas Power Doppler? ¿Cómo? El Power Doppler, ¿no lo usás como para tener mayor sensibilidad cuando se te complica? Sí, lo que pasa es que el o Power siempre Doppler color. también se complica cuando vos tenés movimientos intestinales, también se mueve y me da más artefactos. Es decir, por un lado me mejora y por otro lado me empeora. Sí, a veces lo uso, pero no, me jode. El doctor Pablo me pregunta, a ver, en los pacientes con estenosis aórtica severa, ya que ya todos los flujogramas vienen con componentes parasitarios, ¿solo te valés del índice reno-aórtico? No, yo uso el índice reno-aórtico. Acá dice Luis Borsa, más allá de la onda tardus en la arteria interlobular, cualitativamente se ve mucho señal Doppler color. ¿No hay correlación? No, hay correlación. Siempre, lo mismo pasa en la arteria cerebral del nene, cuando hay vasodilatación y uno baja los parámetros Doppler, tiene mejor relleno del vaso. ¿Por qué? Porque estaba dilatado. Pero yo seguramente he bajado los parámetros Doppler. Hay realmente una gran correlación con eso. De hecho, le pasa lo mismo en la arteria cerebral. Cuando la arteria cerebral no pulsa y vos la ves muy llena, es porque tiene baja la resistencia. Todo lo contrario. El doctor Oliver Castellón, no me quedó claro, para la valoración de la estenosis, ¿se debe medir velocidad pico sistólica, índice de resistencia en 3 segmentos? No. La velocidad pico sistólica se mide en los 3 segmentos, el índice de resistencia se mide en la arteria renal, pero se mide fundamentalmente en los ramos intrarrenales. Lo ideal es medir en 3 sectores del riñón, polo superior, interpolar y medio. Tener 3 registros para ver cómo está la resistencia y el tiempo de aceleración en la arteria renal. ¿Verdad que estoy medio...? Hay preguntas también en el chat. Yo para pacientes pediátricos, yo siempre usé los mismos, pero tampoco tengo experiencia en pediatría. Se lo vamos a averiguar para mañana con alguno de los... Eso sí fui fiaca, como tenemos un hospital a 20 cuadras, que es el hospital de niños, nunca, salvo excepciones, he hecho chicos. Nunca he trabajado con chicos, pero para mañana te lo averiguo. Voy a hablar con la gente que lo hace. En YouTube preguntan lo mismo, para pacientes pediátricos, valores de referencia. Sí, ahora se los averiguo para mañana. Yo no hago pacientes pediátricos, nunca hice... en cierta manera... realmente tengo cierto huir de los pacientes pediátricos. Nunca he sido bueno para los chicos, no me gusta ver patología de chicos. Suelen tener resultados diferentes, es decir, algunos son normales y otros están por debajo de 50. ¿Cómo interpretamos esto? No, en general, si están bien tomados, te van a dar un normal. Sí, en cuanto a Jesús, Guamani Rodríguez me dice... Si el índice lo tomo en la aorta, sí, a la altura de la emergencia de las renales es lo ideal. Si no tenés inconvenientes. El ángulo hay que mantener el mejor ángulo posible, no tan cerca de 60 en la arteria renal. Después en el índice intrarrenal no tiene tanta importancia. Si no podemos ver la arteria, ¿qué criterios evaluamos intrarrenal? Bueno, obviamente evaluamos, a nivel del lío casi siempre la vemos, pero evaluamos los criterios intrarrenales con el problema que tenemos. Podemos tener una estenosis del 70% y capaz que los parámetros siguen siendo normales. Ese es el único problema que tenemos, ¿no? Estoy mirando acá las preguntas. Las variaciones anatómicas, que es otro de los problemas. De nacimiento no he tenido tantas. Sí tenemos muchas veces tortuosidad de la arteria y sí tenemos ramos polares, que fue la otra cosa que nos faltó. Mostramos una polar ahí en la tomografía, las arterias polares no se toman muy bien, y eso hace que también tengamos malos resultados a nivel del Doppler. Entonces, otro problema agregado, ¿no? Pero por eso, por la pregunta del doctor Kaplan, que es muy buena, sí, si tenemos que evaluar solo los parámetros intrarrenales, vamos a ver solo, ¿cómo se llama? Estenosis mayores al 80%, perdón. ¿Cómo evaluar la perfusión renal con ecodoppler? Y no es muy fácil. Da una idea, sobre todo con el Doppler de poder, y los parámetros los vamos a ver ahora en trasplante, que es el índice de resistencia fundamentalmente, ¿no? Pero no como parámetro de perfusión, es un poco más difícil. Yo no tengo tanta experiencia en eso. Bueno, muy bien. Vamos a mostrar un caso curiosidad, un paciente que está hecho en foto, porque es del año 96, hipertensa,
viene la consulta, no tenía los equipos que tenemos mañana. Si tuve algún caso de estenosis intersegmentaria y no en la arteria, yo en mi caso no vi nunca, no. En la teoría, si fuera intersegmentaria en una sola segmentaria, no. Ahora, si tuviera muchas calcificaciones arteriales, eventualmente podría hacerlo, ¿no? Ahora vamos a los trasplantados, no llegué todavía, ¿no? Esta paciente venía con una ecografía donde decía que tiene una dilatación de la vía. El cardiólogo, que es el doctor Sarmiento, está el doctor Sosi, me dice, che, yo le escucho un soplo. Bueno, yo le puse el color, le hice el Doppler renal, esto quedaba así. La cuestión es que se estaba por ir la paciente y escuchaba un ruido yo cuando le tomaba el pulsado, pero era un equipo viejo, ¿no? Ruido, hasta que bajé los parámetros, tuve que hacer un malabarismo, no es lo que pasa con los equipos ahora. Cuando puse los parámetros adecuados, eso es lo que pasaba con esta señora. Por eso les recuerdo, guarda con estas pacientes hipertensas que tienen una dilatación no muy explicada a nivel del seno, que a uno le parece que es una dilatación de la vía. Ojo con esta, que la presentamos en el Congreso Argentino, no era ni más ni menos que una malformación fistulosa gigante, o puede ser un aneurisma de la renal. Recordar de poner el Doppler de color y de poder cuando tienen dilataciones no explicadas para que sean de la vía. Y este era el resultado de esa época, era una angiografía donde se hizo el tratamiento, acá está con el tratamiento hecho, y donde tenía una dilatación vascular en las secuencias crudas de resonancia. Esta paciente anduvo muy bien y hasta solucionó el problema, cuando se embolizó esta fístula, solucionó el problema de su hipertensión renovascular. Les pongo esto como ejemplo para que recuerden poner el Doppler de color en imágenes que son dudosas. Y ese mismo año me vino una paciente embarazada con una dilatación mucho más chiquita y que no sé por qué me parecía, le puse el flujo y era una estenosis, también era una malformación fistulosa también del riñón. Es cosas para tener en cuenta. Después recordar que nos pueden pedir, no es el tema de hoy, la famosa trombosis de la arteria renal. Esto no lo vamos a ver, lo vamos a dejar porque es demasiado. También recordar que puede haber estenosis de la arteria renal en el curso de una dilatación de la aorta, de un aneurisma de aorta, como esta paciente, que tiene una gran dilatación aórtica con un trombo mural. A veces el trombo interesa a las arterias renales y produce la estenosis de la arteria renal, cosa que a veces podemos verlos. En riñones ectópicos o nervadura pueden ser los mismos parámetros, por lo menos yo los usaba los mismos, nunca tuve problema en general. Estoy mirando las preguntas, por eso tardo. Y también recordar que aparte de los aneurismas de aorta con su trombo mural, las otras cosas que podrían, bueno, acá tenemos el transversal, donde el trombo deja una luz residual muy chiquita, y a la altura de las renales, esta paciente tenía riñones pequeños, era la madre de un amigo, y era porque tenía una isquemia crónica. Entonces considerar también la valoración morfológica de la aorta en el protocolo de valoración renal, y también la posibilidad de que la íntima esté desplazada, como en esta paciente que venía a controlarse en una ecografía abdominal común, del año 2001, fíjense el tiempo, y que tenía despegada la íntima y tenía un aneurisma disecante, una paciente que tenía un Marfan. Pero bueno, son curiosidades. Si la disección interesa el ostium de las renales, pueden dar alteraciones de la vascularización a nivel de la arteria renal. ¿Cuál es el problema de esto? La dependencia del operador, del entrenamiento, el problema para visualizar la arteria y las arterias accesorias en un 10 a un 20%. Esto deteriora la calidad del estudio. Hay que ponerle mucha dedicación y la verdad que llevan tiempo. Ese es fundamentalmente el problema. Y tiene una sensibilidad de 88 para algunos y una especificidad del 94 para estenosis de la arteria renal mayores al 90%. Y en este estudio que yo les digo, del hospital de la Fundación Favaloro, tenía una sensibilidad del 91 al 93% y una especificidad del 95%. Tenían una gran casuística. No recuerdo si eran 500 o 1000 pacientes, era una barbaridad. Me acuerdo cuando leí el trabajo, que no me acuerdo en qué ámbito lo leí, ¿no? Pero bueno, esta sensibilidad solo la van a tener si tienen dedicación. Y tienen que tener mucha manualidad. Esto no es como otros Doppler que se aprenden un poco más rápido. Es un Doppler difícil. A veces con los pacientes gordos hemos llegado a utilizar el transductor cardiológico para poder tener la adecuada penetración, porque si no la frecuencia no alcanza. Comentarios del trasplante. Recordar que antes de trasplantar hay una isquemia fría, una isquemia caliente y hay una revascularización. La isquemia caliente es en el banco, la isquemia fría es todo el traslado, el sacar el riñón, el ablacionarlo, el transportarlo, puede ser a veces hasta 36 horas. Y hay una isquemia caliente que depende de la técnica quirúrgica y de los problemas que haya para revascularizarlo, y que esto determina el pronóstico del trasplante, que es que el riñón, sí o sí, cuando sale del periodo agudo,
sí o sí, cuando sale del trasplante, va a tener cierto grado de necrosis tubular aguda. Y de acuerdo a eso van a ser las características iniciales del riñón. Y de acuerdo a eso, aunque les parezca mentira, es que nosotros tomamos como base para después seguir valorando el riñón a lo largo de toda la evolución del paciente. Recordar también que se implanta en la fosa ilíaca derecha, por detrás del peritoneo. Las colecciones no siguen la misma lógica que tenemos en el abdomen, que hay dos maneras de implantarlo. En el donante cadavérico se hace un parche, por lo cual lo que se sutura a la ilíaca son los parches. Cuando es vivo relacionado, la anastomosis es terminolateral. Obviamente, el parche daría un menor porcentaje de estenosis. Recordad que en el periodo agudo, cuando recién se trasplanta, hay edema de la sutura, que las velocidades pueden ser anormales en el inicio, porque el edema de la sutura, ya sea terminolateral o del parche, nos da un aumento de la velocidad, no hay que tomarla en cuenta las primeras 24 horas, hay que mirar, sí, las primeras 24 horas, cómo está vascularizado el riñón, utilizando el Doppler de poder. Ya vieron que los nefrólogos, sin tener experiencia en Doppler, directamente miraron un riñón que no tenía buena vascularización. Y saber que las tres causas de fallo renal agudo, como dijo el doctor, son la necrosis tubular aguda, el rechazo agudo y la toxicidad inducida por drogas. Generalmente, si en el control de las primeras 24 horas, salvo las excepciones que hay un rechazo hiperagudo, cuando los parámetros están alterados, el índice de resistencia está aumentado, tenemos que pensar que se debe a la necrosis tubular aguda. Ahora, si este riñón tenía un índice de resistencia normal, ahora, y después en el transcurso de los días aparece un aumento de la resistencia, tengo que pensar que ese paciente está haciendo un rechazo, y eso es lo que hacíamos nosotros en el control evolutivo. Lo mismo en la toxicidad inducida por drogas. Más difícil es distinguir entre estas dos con el control evolutivo, porque una vez que está el tratamiento instituido, ya no sabemos si sigue el rechazo o puede ser una toxicidad inducida por drogas. Obviamente nosotros utilizamos otros parámetros de laboratorio, otro tipo de parámetros como la gamma cámara, pero yo me voy a referir exactamente a los parámetros del Doppler. Es decir, hay dos cosas que tenemos que ver: el aspecto ecográfico del riñón, es decir, si está edematoso, si aumenta el tamaño, si tiene alteración de las pirámides, si está alterada la definición del seno, no me voy a referir mucho a esto, y lo más importante, ¿cuándo está aumentado el tamaño? ¿Vamos a medir el diámetro longitudinal? No. Cuando yo tomo un diámetro transversal y los diámetros antero-posterior y transversal son iguales, está redondo el riñón, ahí sabemos que está edematizado. Es más fácil de saberlo así. Y la otra cosa importante es que las pirámides medulares ocupan más de la mitad del espesor parenquimatoso, y ahora vamos a mostrar algunos de los casos. Me pierdo con las preguntas, porque no, está bien. Bueno, acá tenemos visto el riñón trasplantado con el seno renal. Tenemos la pirámide medular, que no ocupa más de la mitad del espesor parenquimatoso total. Esto sería un riñón trasplantado normal. Ahí lo tenemos mejor. Vamos a ver los parámetros. Es decir, una cosa es el espesor parenquimatoso, otra cosa es la relación que hay entre el seno y el parénquima. Algunos rechazos provocan que pierda definición el seno renal, y otra cosa es la relación córtico-papilar, es decir, estas pirámides aumentan de tamaño. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo vean. Esto es la vascularización. Este es un equipo del año 1995. Con Doppler de poder, ahí se ve la ilíaca y la arteria renal principal. Y acá vemos la vasculatura intrarrenal. Es matemática con el Doppler de poder ver cómo está el flujo, pero podemos ver zonas relativamente avasculares si tomamos al Doppler renal. Estoy hablando año 1995-96. Imagínense con la tecnología que hoy tienen, porque ¿cuál es la ventaja del riñón? Que está en la fosa ilíaca, que está al alcance del transductor. Acá no hay tanto problema de que los gases del paciente, acá se ve siempre en anastomosis, siempre. Por eso yo me aferré más al Doppler renal. Bueno, aparte estaba en la unidad de trasplante, pero digo, siempre se ve. Está superficial, está en la fosa ilíaca derecha. Este es un estudio morfológico de la vasculatura que se ve muy bien. Y después, la otra cosa que consideramos es el flujo en la arteria renal y el índice de resistencia. ¿Por qué pongo esto? Que son del año 86, 87, 87, 95. Fíjense cómo variaron las consideraciones que usaban cada uno. Todos estos tipos, para los que no lo conocen, y digo tipo así, pero realmente estos profesores, porque es la realidad, son todos tipos de primer nivel a nivel mundial, de década de 80 al 90, pioneros de la ecografía, como Kenneth Taylor,
Peter Burns, todas de Harvard, Barbara Carroll, Matthew Riskin, con el cual tuve la suerte de compartir una mesa redonda en un congreso nuestro, pero que era de Doppler de testículo, nada que ver, que es un especialista en próstata, pero puse porque estos autores, ellos mismos, algunos daban que el índice de resistencia patológico, como Bárbara Carroll, era 0,9, otros decían 0,7, bueno, era bastante inespecífico, y yo la verdad que en ese momento tuve que hacer mi experiencia. ¿Qué parámetros tomar? Que ahora los vamos a repasar y por eso di toda esta vuelta. ¿Por qué les mostré el aspecto del riñón? Porque el aspecto del riñón importa. Yo no me puedo quedar con el Doppler. Este riñón tiene un rechazo agudo. Está redondo en el corte transversal, no delimito bien el seno, y las pirámides ocupan más de la mitad del parénquima. Este es un riñón que tiene una acentuación de las pirámides, una alteración de la relación córtico-papilar y que está dematizado. Ahí ya espero encontrar un Doppler patológico por el rechazo. En el caso del rechazo, nosotros esperamos encontrar ondas dentro del riñón. Fíjese el equipo que estaba utilizando en esa época, con diástoles bajas. Acá tiene 0,80 y pico. Es lógico encontrar 0,80 y pico en este riñón que no tiene seno, no se delimita el seno, pierde delimitación, y que tiene unas grandes pirámides medulares. Cuando uno tiene eso, tiene una... Yo le ponía en el informe cambios morfológicos y Doppler de sufrimiento parenquimatoso agudo. Y muchas veces, como dije con el doctor Filipas, ellos hacían el tratamiento solamente con mi Doppler, lo cual a mí primero me asustaba. Primero, calladitos cuando había pocos pacientes, después de un año o dos de trabajar, me dicen, che, tenés buena correlación. ¿Ustedes cómo saben? Le digo, porque te controlamos con la biopsia todos los Doppler. Me dicen, la mierda. No me lo venían diciendo, ¿no? Pero había muy buena correlación. Después le voy a conectar una anécdota graciosa de la matemática entre el índice de resistencia y la función renal en el trasplantado. Y acá vamos a mostrar, no sé si acá hay video, creo que sí, un trasplante renal con un equipo que ya tiene muchos años. Ahí vemos la aorta, la salida de la arteria renal, tenemos el parámetro intrarrenal. En este caso no había signos de estenosis, pero lo que tenía este paciente era que tenía ondas con muy baja resistencia, con un índice de resistencia, que lo estamos marcando acá, que alcanza 0,84. Este paciente asociado tenía una alteración de la función renal, que se había deteriorado algunos días después del trasplante. Si yo tenía un valor normal, Doppler de índice de resistencia durante el postoperatorio inmediato, primeras 24 horas, y el índice de resistencia cambia, y hay fallo de la función renal, en el paciente, sin ningún lugar a duda, es muy probable que tenga un rechazo del trasplante. ¿Por qué? Solamente con el índice de resistencia. Siempre y cuando los parámetros en la arteria renal sean los mismos. Ahora vamos a repasar por la estenosis de la arteria renal. El grado máximo que nos pasaba en riñones donde no se ve el seno, esto es todo un corte transversal, 63-61 es casi igual, no está oblongo el riñón, está redondo. El grado máximo se da cuando la onda casi tiene un flujo negativo, no tiene diástole, que se da en dos situaciones. La mayoría de los autores te dicen cuando hay trombosis de los vasos intrarrenales venosos o cuando hay un rechazo muy severo a nivel parenquimatoso. ¿Por qué digo esto? Porque algunos pacientes, este patrón fue reversible. Si hubiera sido una trombosis, el riñón hubiera terminado en una transplastectomía. Sin embargo, con parámetros como estos, después se fue normalizando y el paciente recuperó la función a veces a los 30 días. Entonces, recuerden bien que el índice de resistencia en el trasplantado nos sirve para saber el funcionamiento. Y ahora vamos a repasar cuáles son los valores que nosotros encontrábamos. A ver si lo tengo por acá. Bueno, si no lo decimos porque no sé si estará acá o está en otra clase. En general, el índice de resistencia normal está igual que siempre, hasta 0,70. Aumentado más de 0,80. Y hay un intermedio entre 0,70 y 0,80 que es SNI. Entonces, esos son los tres parámetros que nosotros tomamos para hablar de sufrimiento parenquimatoso agudo. ¿Qué anécdota tuvo? No le voy a decir porque es muy gráfica, lo digo al final porque es muy gracioso. Bueno, y recordar que las estenosis de la arteria renal, ¿cuáles son las complicaciones vasculares? La estenosis de la arteria, 10%, creo que lo dijo el doctor Filipas. La trombosis de la arteria renal menor al 1%, nuestra casuística era así. Los pseudoaneurismas y fístulas arteriovenosas, en general, sobre todo en pacientes pediátricos, me decían los pediatras, post-biopsia, la biopsia se hace con pistola, dirigida por ecografía, pero con pistola, para tomar un buen cilindro, la biopsia del parénquima.
y muchas veces aparecían fístulas AB en el lugar de la biopsia. Nosotros no hemos tenido muchas. Y finalmente, las complicaciones venosas son la estenosis de la vena, más rara, y la trombosis de la vena renal, que hemos visto también muy pocas. Es decir, en general, ya lo dijo el doctor Filipas, no voy a ahondar en esto, la anastomosis, puede haber una estenosis por fibrosis y calcificación, puede ser que haya placas previas en ese paciente que no fueron, que realmente están estorbando ahora a la reinserción o a la reanastomosis de la arteria renal, o puede ser por colecciones o fibrosis, cosa que es mucho más rara de ver. Estas son las causas, pero lo cierto es que las estenosis significativas son exactamente lo mismo. Ya desde el año 87, 95, en general, tienen un aumento de la velocidad sistólica y una disminución del índice de resistencia. Quiere decir, yo no uso mucho el índice renal aórtico acá, no tiene sentido, porque no está la aorta ahí. Lo que sí, tomamos los mismos parámetros que tenemos para la estenosis de la arteria renal nativa. ¿Cuál es la ventaja? Acá no hay pretexto de espesor, de intestino ni de nada. Está en la fosa ilíaca, de ubicación retroperitoneal. Bueno, y el registro es el mismo. Este es un trasplante renal con una estenosis. Acá creo que tenía un mal ángulo, pero hacía tanto ruido que parecido al anterior que no hacía falta. Esto fue una hazaña grabarlo, tuve que llevar una placa de video para poder grabar. Ahí tenemos la arteria y la vena ilíacas, donde está implantado el riñón. Le puse mucha ganancia. No estoy con un equipo de gran tecnología, pero se ve casi todo el recorrido de la arteria. Ustedes ven que acá no hay pretexto. Así todo hay que seguirla. Acá tengo un mal PRF, por eso no sé qué estoy haciendo. Mientras tanto, a ver si podemos llegar al registro. Acá mucho no me dice. Vamos a ver el soplo para... Lo seguí buscando un rato largo. Fíjense lo que tardé hasta que me acerco a la estenosis. Ahí se empieza a escuchar el soplo. No sé si acá lo tomamos la velocidad. Voy a seguirlo pasando porque es muy largo. A medida que me acerco a la estenosis cada vez tengo más velocidad y se me va. Me está haciendo aliasing. Ahí se escucha el soplo. Se escucha el soplo. A pesar de que mis compañeros me cargaban y me decían, ahí viene el gato, bueno, el soplo se escucha. Como tengo un ángulo no muy bueno, por eso tengo reflexión especular, que es un fantasma que hace la onda por arriba y por debajo de la línea de base. No sé si están los valores. 344, velocidad máxima. 344. No hay duda que tiene una estenosis de la arteria renal en un paciente trasplantado que estaba con una hipertensión post-trasplante. ¿Qué otras complicaciones, además de las vasculares? Bueno, eso es otra conferencia, pero las complicaciones en el trasplante, las más frecuentes son las urológicas, el filtrado de la vía, que en nuestro servicio se había solucionado poniendo un doble J durante la cirugía, porque a veces, como no están bien vascularizadas las pelvis renales, se pinchan. La otra cosa es el linfocele, porque se pela, por decirlo poco académicamente, la arteria ilíaca, están llevándose los linfáticos y eso genera colecciones linfáticas, y después las colecciones peritrasplante, ¿no? También hemáticas. Seguimos escuchando el ruido del soplo, pero es igual, es decir, no hay ninguna diferencia. Pero bueno, este es un riñón que tiene ya algunos indicios de que no tiene seno, no veo el seno que tiene que verse blanco porque tiene densidad grasa, y veo un aumento de la ecogenicidad del parénquima, en este caso seguramente por pobre flujo. Yo este paciente no hubo dudas, no me acuerdo si le tomé después. Bueno, fíjense el soplo, ¿no? Mira dónde llega el registro. Bueno, tiene velocidades, debe ser de 4, son velocidades excesivamente altas. En este caso tenemos la posibilidad de obtener la velocidad de poder tener muy buenos registros de la arteria renal en todo su trayecto y seguirla. Bueno, esto es de un libro, de un artículo, porque la verdad que yo no tuve fístulas. Tuve fístulas en el sitio del implante o tuve pseudoneurismas en la anastomosis, pero nunca tuve registros como este dentro del riñón después de una biopsia. En el sitio de biopsia aparece un aumento del flujo, si uno pone el cursor aparece un flujo fistuloso, y eso es una complicación frecuente que son las fístulas arteriovenosas. Yo sé que me fui demasiado lejos, voy a
A ver si encuentro lo que me preguntó el doctor Bertón. Si quieren pensar alguna pregunta mientras busco, hay que ver si lo encuentro, ¿no? A ver. Mañana lo vamos a probar, obviamente, con el... Esto es una clase muy vieja, pero creo que estaba acá. A ver. Alerta de seguridad. ¿Qué dice acá? Bueno. Voy a compartir de nuevo un minuto para el doctor Bertón, que me había preguntado el margen de error, ¿no? Fíjense, con un ángulo de 30 grados, el margen de error es 5. Con un 60 grados es 12. Ahora, si tengo 70, es casi 20%. Si tengo 80, el 33% de margen de error. Las velocidades que obtengo no son las adecuadas. Mañana lo vamos a ver. Aparte, ustedes mismos van a ver que modifican el ángulo y la escala cambia. Entonces, eso lo vemos en el mismo equipo. El ángulo, les aclaro que esto lo aprendí a cuesta de... Al principio yo decía, cuando leí estos artículos que les mostré, nada, puede ser. Le ponía cualquier ángulo, hice macanas lindas. Yo tenía la suerte que me cruzaba y le hacía una angioresonancia, porque yo también estaba en resonancia en el Hospital San Martín. Pero el ángulo hay que respetarlo a rajatabla, porque si no, las velocidades no les quepa ninguna duda que no existen, ¿eh? No las pueden tomar en cuenta. Esperen que no puedo llegar acá. ¿Cuáles son los tiempos para la valoración del riñón trasplantado? Los tiempos es, nosotros, dentro de las primeras 24 horas, las primeras horas post-trasplante directamente me llamaban a cualquier hora, no es ningún chiste eso. Entonces yo tenía una base para saber qué pasaba si se modificaba el índice de resistencia o si se modificaban los parámetros. Y la anécdota que tiene que ver con el índice de resistencia, porque yo escuché en alguna clase decir, no, el índice de resistencia, bueno. Un día yo siempre los controlaba y los seguía. Había un paciente que hacía más de 30 días que no orinaba, o 25 días que no había orinado nunca del trasplante. Yo lo venía siguiendo, tenía un mal índice de resistencia. Un día viene al servicio, le apoyo el traductor, le tomo el índice de resistencia y un índice de resistencia normal. Yo siempre le preguntaba a la enfermera, o al que lo traía, ¿está orinando? No, me dice, no está orinando. Y yo no sé cómo fue que le contesté, se ve que se lo contesté rápido y le dije, pero va a orinar. Se lo dije así de una manera casi afirmativa. Bueno, pasó en 2 días, viene el jefe de trasplante por el patio del hospital. Me gritaba hermano santa. ¿Cómo hermano santa? Y los pacientes andan diciendo que vos le dijiste al paciente que iba a orinar y empezó a orinar. ¿Qué mano santa? Le digo. El índice de resistencia de tener 0,70 tiene 0,60. Iba a orinar, bueno, pero los pacientes creen que era cosa del mano santa, me dice. Bueno, tal cual. Eso es la correlación entre el índice de resistencia y el seguimiento evolutivo del riñón. El doctor Bertón, que ahí me está levantando la mano, que no veo. Era para preguntarte, no, porque yo estaba con el tema del ángulo, ¿viste? Como digamos, cuando la encontrás, a veces tenemos una lucha para encontrarla ahí. Yo uso el transductor cardiológico, porque no tengo... Terrible, con el traductor cardiológico, exactamente. Y a veces, bueno, estás ahí, vos te imaginás el trayecto, sobre todo si te la imaginas tortuosa. Entonces, bueno, yo busco que el ángulo sea de 60 o menos, pero por ahí... Sí, y ya con 60 te da cierto margen de error. Capaz que te da 220 con 60 y sobreestimar la estenosis, ¿no? A eso claro, me refería y lo decía también Álvarez, ¿no? Que tiene mucha experiencia, ¿no? Claro, eso era mi pregunta, era eso. Si yo sí, por eso él decía que 200 es poco. Yo tomaría 220 de velocidad, porque si tengo 200 con un ángulo de 60, también tiene error. Ajá, si el error es del 10-15%, es un problema. Estamos seguros cuando tiene arriba de 3, ¿no? O sea, pero yo te aclaro, yo no tengo una excelente casuística y correlación con trasplante, no tengo el mismo resultado con el Doppler nativo, te aclaro. Yo no tengo la sensibilidad y especificidad que ellos tienen. Puede también estar relacionado con que estaba en un servicio que tenía TAC, resonancia, yo era jefe de resonancia también, y capaz que yo lo resolvía. Entonces, quizás uno no tiene la misma dedicación al estudio que tiene que tener. Pero vos lo has dicho muy bien. La mayoría de las veces vemos la arteria renal en el ilio y un poquito en el ostium. Nos comemos una buena parte del trayecto de la arteria, ¿no? Claro. Creo que puede pasar lo mismo. Y sabés las veces que le robo el traductor al cardiólogo, ¿no? Que yo nunca compro traductor cardiológico, porque le tengo que robar el traductor al cardiólogo para ver, no ver la arteria, sino porque, como le dije a Gustavo un día, así como necesitas 2,5 para penetrar en imagen, necesitas 2,5 para penetrar en Doppler, si no el registro no es bueno. Claro, mi pregunta era, si vos obtenés una velocidad media limítrofe
y ponele que pones en duda el ángulo real del flujo, digamos, si esa velocidad que vos estás obteniendo es una velocidad que podría estar sobreestimada o infraestimada. Esa era la pregunta. No, a mí me parece que está sobreestimada, pero bueno. Que sobreestimás. Bien, bien. Sí, sí, porque el 220, vas a ver que vos modificás el ángulo y la escala se te cambia. Entonces, yo particularmente, el traductor cardiológico, la ventaja que tiene, como tiene muy buena resolución hoy, los traductores cardiológicos cuando yo hacía no eran tan buenos como ahora, tienen tan buena resolución. Y otra cosa muy importante es que el ángulo que te permite hacer el traductor cardiológico es excelente, aún mejor que el convexo. No sé si a vos te resulta, ¿no? Sí, yo tengo ese. Lamentablemente no tengo traductor cardiológico, porque aparte tiene una puerta de entrada pequeñita y se abre, entonces es más fácil esquivar los gases, ¿no? Claro. Acá, como dice que no sabes el ángulo real, claro, puede ser ambas y está en positivo o negativo, eso es cierto. Claro, en realidad el margen de errores, si soy yo el problema, che, no sé qué me pasó, que me quedé sin sonido, con poco sonido. Qué desastre. Que no sabes si va para el video, si se o no, escucha. porque como es el coseno del ángulo lo que te afecta, el coeficiente que te afecta la cuenta. Claro, lo afecta en una o en otra dirección, y entonces Exacto. en general, como dice el doctor Russo, en realidad ambas, eso está bien estimado. Está bien de decirlo. Si vos tenés un buen registro y un buen ángulo, y la otra, la posición del cursor. No está bueno, como nos pasa muchas veces con el convex, que me quede cerca del medio el cursor, porque si no está en un extremo u otro, al Doppler le cuesta reconocer si va o viene el flujo. Cuando está en el medio se confunde. Y eso lo obtienen mucho mejor con el traductor cardiológico, que reitero, yo no lo tengo. Tengo que arreglarme con lo que tengo. Bueno, acá no veo nada más. Le agradezco al doctor Bertón, que siempre participa. Muy interesante las apreciaciones siempre. ¿Dónde está usted, doctor? ¿Dónde está Pablo, vos? Yo trabajo en Viedma, pero ahora justo en estoy Viedma. en Santa Rosa de Calamuchita, estoy de vacaciones. Está de vacaciones. No, bueno, pero tu lugar de trabajo es Viedma, ¿no? Qué bien. En Viedma, bien, en Viedma. Soy cordobés, pero estoy en Viedma. Muchísimas gracias, muy bueno todo. Bueno. ¿Sos del Córdoba capital, como dice el... No, de acá mismo, de Santa Rosa de Calamuchita. Fuiste a visitar a tu familia. Acá claro, Fabio Russo dice, nunca hice un Doppler renal con convex, siempre con cardiológico. No. Guarda, no sé cuánto hace que haces. Los traductores cardiológicos de hace algunos años, 10, 15 años, cuando yo empecé, no tenían tan buena resolución. Hoy es espectacular la resolución de los traductores cardiológicos. Si uno tiene un cardiológico, el ideal es el cardiológico, salvo que sea como mi secretaria, donde el cardiológico se va a pasar de largo. En eso tenés razón, pero no tenemos muchas veces el traductor cardiológico. Me parece muy bien hacerlo con el cardiológico. Yo no tengo cardiológico. A veces lo trae el cardiólogo que usa el mismo equipo, entonces me lo deja y lo hago, pero si no. Bueno, ya medio tarde, me van a matar. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por la participación, por aportar, que de eso se tratan las clases. No sirve que hable una sola persona, porque es la manera de interactuar, ¿no? Nos sirve a nosotros y les sirve a ustedes. Si no, el curso me sirve menos a mí si nadie habla, ¿no? Eso está claro. Tal vez algunos estén viendo la clase en diferido mañana, entonces las consultas. Sí, eso es lo único. Ahora, práctica, así que... se conectaron 200 acá. Si hay 400 es un lío bárbaro. Saludos desde Puebla, México, de todos lados se han conectado. El doctor Andrómeda García López, la doctora. Excelente realmente la participación y sobre todo el aporte, ¿no? Acá me saluden desde Córdoba Capital, acá tenés un coterráneo, Pablo. Desde Ecuador, la doctora Ángela García Moreira. Guido Villavicencio siempre participa también. Yo, como tengo dos monitores, puedo ver los chats, ¿viste? Soy medio acelerado, me gusta ver todo. El doctor Díaz desde Tucumán. Desde Chaco, el doctor Pérez, de Santa Fe. A la miércoles. La doctora Pérez, el doctor Pérez desde Chaco.
Una cantidad de gente de todos lados, ¿no? Muy enriquecedor, la verdad. La participación, el doctor Ramiro desde Bolivia. ¿Se mide flujo venoso real? ¿Te referís al flujo de la vena renal? La doctora Orlando Pacheco de Valenzuela. El flujo, yo no he medido la velocidad de flujo en general en la arteria renal, nunca, porque mis indicaciones máximas por estar en un servicio general ha sido la trombosis de la arteria renal en relación al tumor renal, o algún síndrome coagulopático. El doctor María Ángeles Pontel, de Escobar, provincia de Buenos Aires. Si yo doy clases prácticas, porque después podemos discutir la bibliografía, ¿no? De eso se trata, ¿no? No me gusta dar artículos y artículos, digo lo que me pasó a mí, y me pasó así. Y reconozco que no tengo la misma efectividad en el Doppler renal que en el Doppler. Quizás por convicciones, casi les diría por convicción. Empecé ya mala onda al principio, cuando no tenía tan buenos equipos y no tenía traductor cardiológico bueno. La doctora Llena desde Junín, felicitaciones, saludos, gracias. Yo les agradezco a todos la participación y también los aportes, porque realmente es muy, muy enriquecedor. También a los ayudantes de la cátedra, que está el doctor Lauría, que apareció después de trabajar, la doctora Agustina, que está oculta ahí, que no aparece en la cámara, el doctor Aude, también oculto. No, pero yo estoy acá, tranquilo, ¿eh? Sí, ya sé, pero digo, oculto. Estamos. Al final de la cara acá. pongo yo, ¿viste? ¿No? Y bueno, está bien, es la cara más bueno, dura que hay que mañana poner. vamos a hacer el práctico, por las dudas, como soy desconfiado, voy a hacer a mi modelo secretaria a la mañana para filmarlo por si no nos sale a la noche por la preparación. Y también justo mañana me mandaron una paciente del doctor Lauría, de nefróloga que tiene diabetes e hipertensión, así que lo vamos a hacer, vamos a ver si podemos lograrlo mañana. Lo filmo a la mañana y lo pasamos a la noche. Imagínense que a las 8 de la noche no va a venir nadie preparado. Quédese tranquilo. Bueno, muy buenas noches. Laura, desde Uruguay, no sé si estás en Uruguay o acá, en La Plata. Laura es la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Laura Baluntas, la cátedra de radiología. Está en Uruguay. La tiene empresa ya, no puede venir. Ahora, como da clase por internet. Bueno, nos despedimos esta mañana entonces. Saludos a Boris Bruno. Bien, bien. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, César. Hasta mañana. Chau, chau.